Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy abordaremos un caso de éxito. En esta ocasión recorreremos juntos la trayectoria emprendedora y de liderazgo de un empresario en el sector de viajes y turismo en el Perú. Y sabremos cómo su visión estratégica y su capacidad para superar desafíos condujeron al éxito de sus empresas. Exploraremos sus comienzos como economista de profesión en el sector financiero y su transición hacia el sector de viajes y turismo, el modo en que lideró a sus empresas en el muy difícil entorno político-económico del Perú de fines del siglo pasado y tras de ello, cómo el gran salto cualitativo de establecer alianzas estratégicas permitieron a su organización consolidarse como una de las más reconocidas en el sector de viajes corporativos en nuestro país. Finalmente, abordaremos sus logros más destacados y el legado en el turismo, que para él está basado en la ética, los valores y el compromiso personal. También escucharemos las valiosas y muy actuales sugerencias que puede compartir con quienes emprendan o conduzcan empresas en este vibrante sector. Conversaremos entonces con el señor Ricardo Larrabour, expropietario y past CEO de BCD Travel Perú. Así pues, sin más, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Ricardo, bienvenido a Viajeros Frecuentes. De verdad, un gusto tenerte por acá y bueno, conversemos, ¿no? De tu trayectoria en el sector, particularmente de viajes y turismo. Pero cuéntanos un poco qué has hecho en tu vida empresarial. Parece que todo se repite. Es decir, mi generación, terminé el año 69 en pleno golpe militar de Juan Velasco Alvarado. Así que tuvimos una década de estatización, el Estado empresario. Parece Argentina, parece Venezuela, ¿no? Así es que, debido a las condiciones que había en ese momento, dije, voy a tener que estudiar. ¿Qué estudiaste? Economía. Pero ¿cómo pagaba la cuenta? Entré a trabajar en Corporación Financiera y Desarrollo y por el colegio era totalmente bilingüe. Ya. Así que entré a trabajar en la división internacional en contratos de endeudamiento externo. Y me pasé 7 largos años. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 trabajando y a partir de las 6:30 hasta las 10:30 de la noche estudiando. 6 largos años y me gradué de economista. Y luego comienzas a trabajar en banca, ¿no? Y por allí pasas ¿cuánto En realidad tiempo? Cofide era banca de inversión. Yeah. Era una banca de inversión. Digamos, el oleoducto norperuano, Cerro Verde, la refinería de Ilio, y en fin, todo era gobierno, incluyendo el Cerro de Pasco. En fin, ¿no? Todo era estatal, digamos, ¿no? Yeah. Así que ya cuando nos acercamos a la década de los 80, Perú regresa a la democracia. Y yo termino mi carrera, me iba a ir a Lovaina a hacer una maestría, pero me ofrecieron con fondos de gobierno el que me comprara mi casita. Está muy bien. Así es que me compré mi casita y mi papá y el hermano de mi padre habían hecho un loche en Iquitos. En esa época, Iquitos era demandado Fawcett, si se acordarán de Fawcett Airlines. Claro. Volaba Iquitos, Miami Iquitos, y el Amazonas tenía Amazon Lodge, Amazon Camp, y había bastante turismo ahí, y habían invertido en un albergue en las afueras de Iquitos. Pero no duró mucho, porque para los de mi generación, todo el gobierno de Velasco es una organización que se llamó SINAMOS. Sistema Nacional de Movilización Social. O sea, querían tomar las tierras, querían tomar la agricultura, invadían. Claro. Y eran instigadores. Eso quedó en la economía,
quedó en los pueblos andinos, y eso en la década de los 80, en el gobierno de Fernando Belaúnde, empieza nuevamente a surgir el terrorismo. A ver, entiendo entonces que en algún punto tú das este paso o haces la transición de por ahí de lo que habías previamente estudiado, economía, trabajado en banca, y comienzas a hacer esta transición al sector turismo con hotelero, ¿no? Ahí lo conozco a Joey Keckling. Todavía no había hecho Aguascalientes. Tenía el proyecto de Madre de Dios y fui a algunas ferias, pero Iquitos fue tomado por el narcotráfico. Así que era absolutamente imposible vivir y no había cómo mudar al hotel. Así que quebramos. Había que cerrarlo y como no podías recuperarlo, simplemente lo abandonaste. Así que regresé a Lima y los ex-Cofides estaban en toda la banca, que ya era privada. Ahí en esa época el Banco Popular... ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando del año 80. Entonces empieza el gobierno de Belaúnde y me ofrecen, dado que había estado en turismo. Ahora, turismo no es lo mismo hotelería, no es lo mismo que ser guía, no es lo mismo línea aérea, pero todo está bajo una umbrella, ¿no? Una sombrilla. Así es que había lo que se llamaba Diners Travel, viajes diners. No solamente en Perú, sino en muchos países del mundo, incluido España, por supuesto. Así es. Después se llamó Diners Travel. Así que fui el gerente cuando estábamos recién en Plaza San Martín e inauguramos las oficinas que están ahí en Carnaval y Moreira, que todavía siguen ahí. Pero, es decir, ¿y cómo ingresas tú a Diners? Por la parte financiera. Ya, claro. O sea, claro. Mis amigos de la banca eran asesores de Diners y bueno, buscaron a alguien que sabía de viajes y entré por viajes. Me he pasado hasta ahora en viajes, pero ni bien entré a Diners y nos pasamos aquí a San Isidro y me doy cuenta de que el negocio de tarjeta de crédito, de retail, estaba mal manejado. Así es que en esa época, Rafael Vigio, el dueño, le digo, yo creo que su negocio tiene un problema. Y el problema era lo que pasa en Perú, hoy día no tanto, pero sí nos va a pasar con la situación que estamos, es que hay 3 reglas en la economía. Tasa de interés, tasa de cambio y tasa de inflación. Si son como estos 3 dedos de la mano, ahí hay negocio. Lo único que tienes que hacer es pasar plata de un lado al otro. ¿No? Sí. ¿No? Entonces habían dólares controlados, igual que Argentina, había el dólar MUC, ¿no? El dólar libre. De control de cambio. Las agencias de viajes pagábamos una vez al mes a la IATA. Mira. Y teníamos crédito de 45 días. Otra época, definitivamente. La gran ventaja que ha tenido Perú en el negocio de aviación, de línea aérea y de agencia de viajes es que todo es en dólares. Claro. Sí. Nunca ha sido en soles. Así es. Da una fortaleza, digamos, al ecosistema. Una fortaleza. Y las tasas eran altas. O sea, una agencia de viajes ganaba 10% de comisión, sin hablar de otras condiciones más. Y encima, con tarjeta de crédito, ganabas por la comisión del merchant fee. Claro. Así que fue un negocio bastante bueno. Entré en la parte financiera de Diners y en esa época también se nos ocurrió el poner salones en el aeropuerto Jorge Chávez. Así es que logramos, a través de mi amigo Manuel Romero Caro, que trabajé con él 6 años en Cofide, conseguí espacios en el aeropuerto e hicimos 2 salones VIP en el aeropuerto Jorge Chávez. Digamos, pero de Diners como tal. De Diners, desde el punto de vista financiero, entré a la gerencia financiera, hice la reestructuración de la deuda, las colocaciones eran en moneda local. O sea, la tarjeta consumías local y pagabas al vencimiento. Pero cuando entras en inflación, lo que compras hoy y lo pagas a los 30 días... la inflación se la está comiendo la tarjeta de crédito. Así es, tal cual. Así que me fui a Argentina, donde obviamente había hiperinflación, como hoy también la hay, la historia se repite, y se abrieron los ciclos de facturación, logramos tener un flujo de caja positivo, en fin, se hizo el negocio financiero y entra el gobierno de Alan García. ¿Y qué pasó entonces? A ver. Bueno, esa es la farándula, pues, la farándula. O sea, es el populismo, se le ocurre estatizar la banca, luego la hiperinflación.
Y cuando hablo de hiperinflación estoy hablando de 1.000, 2.000%. Increíble. O sea, una cosa así, ¿no? No había como en Argentina hoy en día, disculpen que repita tanto Argentina, pero una hiperinflación, los reportes de venta y acta se pagaban en soles. En el banco de crédito que está aquí en la esquina, veníamos con carretilla. Increíble, ¿no? Llegábamos a una mesa un poco más grande que esta a contar el efectivo. Y no había maquinitas de contar el efectivo. Y ibas a pagar los reportes de venta, ¿no? Y en ese, digamos, en ese ambiente de inseguridad, no nada más jurídica, pero como bien tú mencionas, económica, cuando hablo de jurídica, el tema de expropiaciones, estatizaciones y luego con una hiperinflación del tamaño que mencionas, ¿cómo se vio afectado el sector de viajes y turismo entonces? ¿Cómo la gente viajaba con... No solamente fue eso, porque dicen tras cuernos palos. ¿No? Nos vino la... ¿Cómo se llama esta pandemia? Cólera. Cólera. Y llegó el cólera. No había un solo pasajero en Machu Picchu, no había un solo pasajero en Cusco. Pero, digamos, donde hay crisis, hay oportunidades. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, teníamos salones en el aeropuerto y finalmente Southern Copper, ¿no? Que no había sido estatizada, y ya los locales funcionamos con grupos electrógenos y había hasta escasez de grupos porque había llegado el huracán Andrew en Miami. No podían ni conseguir grupos electrógenos. Lima se apagaba, todas las torres de alta tensión las volaban. Entonces el tema de seguridad se volvió un tema extremadamente importante. Y en el caso de Southern eran 90 familias americanas. Colegio Americano, el Hospital de Cuajones, Hospital de Hilo, la Fundición. Claro. Entonces decido independizarme. ¿Qué te hace dar ese paso? Justo te iba a preguntar, ¿no? Si estabas, digamos, en una organización como Diners, en donde a pesar de la coyuntura y las circunstancias, iba dentro de todo bien, has hablado que tuvieron la oportunidad de abrir salones en el aeropuerto, en fin, ¿qué te picó allí que te hace dar ese paso para independizarte? Cuando te ha ido muy mal, como por ejemplo ahora yo digo, ¿de qué problema estamos hablando si hemos estado en una pandemia donde ha estado parados los aeropuertos? Cero. Creo que esa es la peor experiencia que hemos tenido. Así es. No, ahora, no en guerra. Por lejos. Pero por lejos, ¿no es cierto? Entonces yo siempre creo que tu infancia, y si tu infancia ha sido dura, decides luchar, ¿no? Y efectivamente esa lucha con mi padre, tipazo, pero bueno, gran golfista, me hizo hacerme la vida solo. Yeah. Entonces, cuando la luchas solo y viene la crisis, más rápido avanzas. Tiras la piedra y vas corriendo tras la piedra. Así es que decidí independizarme en esa época de crisis. Invertí en un negocio de papel porque el papel estaba en dólar MUC, por ponerlo de cosa. Estaba a 45 y el dólar libre estaba a 70. Yeah. Entonces, el gobierno regulaba unas materias y después las soltaba. Entonces, la especulación era increíble, alta. claro. Gran oportunidad para hacer negocio. Totalmente. Igual las propiedades. O sea, yo compré una casa y la compraba en 100.000 soles, por deciros, 50.000 soles, y la pagabas en un año. De hecho, me hice mi casa en la playa en el año 86 y la casa me costó $5.000 porque tomabas un crédito en soles. Claro. Cuando lo pagabas, Ya, por supuesto. no había nada. Cuando estamos de viaje, siempre pensamos en la parte divertida si es de vacaciones o el objetivo que tenemos si es de negocios. Pero muchas veces nos olvidamos de las contingencias que pueden suceder. Para eso existe TSA, Travel Solutions Assistance, la tarjeta de asistencia que te ayudará a resolver cualquier tipo de inconveniente en tu viaje. TSA cubre pérdida de maletas, preexistencias, maternidad, accidentes en el viaje, accidentes deportivos, enfermedades, incluso COVID. ¿Qué mejor que viajar seguro? Conoce más sobre TSA, gran auspiciador de Viajeros Frecuentes. Te dejamos la página web en la descripción de este episodio. El tema del terrorismo me ayudó con Southern y hicimos una agencia de viaje que se llamó Pegasus porque yo no quería ser empleado, sino quería ser socio. No se conversa lo mismo cuando uno es un empleado te dicen lo que tienes que hacer. Así que y eso lo hicimos en el año 88.
Es decir, en ese año tomas la decisión de independizarte y vas de la mano con Southern, ¿no? Pero de tú a tú, digamos, ¿no? Y armas esta compañía en conjunto con ellos. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo le reportaba directamente, vive Charles G. Preble, Chuck Preble, y todo, Bill Payette, que en paz descanse, John Juul, que todavía vive. Te podría hablar de bastante gente. Era como una cofradía. O sea, te ganabas el respeto y tenías tus códigos de conducta. Y los códigos de conducta de minería, por lo pronto, todo el equipo de Southern era ex veteranos de Vietnam. Ah, mira. Todos eran curioso. O eran parachutes, o eran paracaidistas, o manejaban aviones, o sea, eran pilotos de aviones, están acostumbrados a vivir en campsites y la seguridad. De hecho, fue fortificada toda esta zona, incluidas las minas, así que sacábamos a los extranjeros por Arica con la DECO, líneas aéreas del cobre, que después termina asumiendo la LAN, ¿no? Y fueron todos los traslados eran, yo diría que haríamos por lo menos unos 7,000 traslados mensuales. Ah, mira. Todo con carros de escolta, claro, con equipos de persecución. No habían celulares, todavía no habían llegado los celulares. Así que una operación bien segura hicimos. Y ahí estuve 12 años. Ahora, interesante lo que comentas, porque no nada más estabas a cargo de lo que era, digamos, el traslado, llamémoslo aéreo, pero de la logística de viaje completa, que incluía incluso transporte terrestre, por ejemplo. ¿no? De hecho, hilo. No entraban aviones así, hilo. Hicimos entrar a Fawcett, hicimos entrar a Aeroperú, Aerocontinente, movíamos cerrojos con Tacna. Sí, era una operación compleja. ¿Y qué obstáculos ahí viste en esa operación que te tocó de alguna u otra forma sobrellevarlos? ¿Cómo sobrellevaste los obstáculos que seguramente tuviste y más de uno? La verdad que el negocio de viajes es tan entretenido. Todos los meses paseando con ellos, siguen teniendo sus jets privados, manejábamos a los pilotos. Era un mundo diferente. Pero lo más importante fue de que el entorno que venía con Southern para hacer viajes, venían con proveedores mineros. Allá. ¿No? Entonces la historia cambia, terminando de los 90, decido también independizarme y no seguir con Southern de socio. Ya. Porque dije, Southern terminará vendido. ¿O qué hago yo metido con una empresa minera en un país ya bastante más desarrollado y donde ya no necesitas llevar tanta seguridad como la era? Así es que decido independizarme y le compro su parte a Southern y me vuelvo wholly owned. Pero me dijeron, sí, tú te independizas, pero no te vamos a comprar. Y así fue. Claro. La compré en la agencia y regresaron al año. Muy bien. Lo que no contaban es que sí terminó siendo vendida. Y la compró Grupo México. Ah, mira. Y todos los ingenieros, todos los extranjeros se quedaron sin trabajo. Y con Fujimori sale toda la minería. Yeah. Entonces, Barrick, Antamina, Goldfish, La Cima, ampliación de Toquepala, Cuajone, Fluor Daniel, Bechtel Overseas, o sea, las grandes constructoras y los grandes proyectos. De hecho, hemos tenido las Bambas, la construcción de las Bambas, y eso es una operación muy grande. Bueno, grande, que es grande, ¿no? Dentro de nuestro marco peruano. Claro. Y ahora entonces, digamos, tú manejando Pegasus de manera, completamente tuya, llamémoslo así, armaste tu equipo y estas oportunidades entonces, como bien comentas, ¿no? La expansión minera, la entrada de estas compañías acá en el Perú, ¿no? Luego, ¿qué estrategias por ahí estableciste para poder tener esas relaciones comerciales con ellos? ¿Cómo las captaste? Bueno, la primera, tomé la decisión de no ser una agencia de viajes local. No estar asociado a una sola compañía, sino diversificarse. Tomar un nicho de corporate, y a eso me he dedicado los últimos 30 años. Y por ahí mencionaste algunas adversidades. Sí hice bastante turismo receptivo y lo dejé hace más de una década, cuando el tipo de cambio, que estaba en 3.50, bajó a 2.45. Entonces, tú vendías en dólares y tu operación estaba en soles.
Claro. Así que bastante es complejo el Perú. Pero finalmente la única manera de crecer, en mi opinión, en ese momento, era crecimiento inorgánico. A ver, desarrolla un poco. Tú puedes crecer expandiendo productos, puedes diversificarte, ampliar líneas, pero no logras crecer. Puedes crecer 3, 4, 5, pero dar el salto, siempre he dicho, la vida es como un edificio, un rascacielos. A pie no puede ser, en algún momento tienes que tomar un ascensor. Yo dije, ¿cómo se toma un ascensor? Hay que ser una compañía multinacional. American Express era de los Arrarte, Lima Tours. Carlson siempre fue Carlson, siempre fue Julián, y estaba BTI, que venía de Thomas Cook, y ese era Viajes Láser. Correcto. Así que, bueno, tanto con Cóndor, vi varias operaciones y dije, la única manera de crecer es fusionarse. A más B y A más B, o sea, 1 más 1 no es 2. El tema de sinergias y tal. Ahora, al comienzo 1 más 1 puede ser 1.5 y después vas creciendo tu negocio y al final puedes terminar en 3 o 4. Entonces, efectivamente, entré, pero antes de entrar, bueno, entro con BTI, con Viajes Láser, y creo la corporación de viajes, donde efectivamente la masa crítica es mayor. La posibilidad de que tú vendas 10 millones y logras vender 20, no la haces con publicidad. Claro. Tienes que buscar. Y de hecho, si miramos hoy en día en el Perú, como ha hecho Carlos Rodríguez Pastor, cómo crece su Incafarma, se la compra FASA. ¿Cómo crece Incafarma? Se compró Química Suiza. Claro. O sea, la única manera de ir creciendo. Los Romero, Consorcio Industrial Perú-Pacífico, y luego, ¿qué fue? Lo que era Bungeborn, la Fabril, y luego fueron los Lugón. Claro, y finalmente adquisiciones y tal, ¿no? Entonces tienes que ir envergadura. Así que eso nos sostuvo muy bien, y en esa oportunidad entré con la familia Ventín y con Bacus, que fueron socios. Logramos hacer la corporación y bueno, la historia se repite. Así es. La historia se repite. Pero oye, en aquel entonces has mencionado algunas de las agencias de viajes que de alguna u otra forma competían a nivel corporativo contigo. ¿Qué te diferenció? Es decir, ¿qué hacías tú diferente a ellos o al menos qué te mantenía competitivo con ellos? Porque ciertamente tú estabas pasando o transitando de una agencia muy local, ciertamente manejando cuentas corporativas y globales como las mineras que ya hemos mencionado, pero ahora pasabas a otra liga, ¿no es cierto? A transitar de una agencia de viaje local a una, digamos, global, ¿no es cierto? ¿Qué hacías diferente? O al menos para mantenerte competitivo. Principalmente diría yo que en su oportunidad BTI, que era Hawk Robinson Group, HRG, que terminó siendo vendida a Amex, y BCD, que se independiza, es que toma relevancia internacional porque venía de World Travel Partners, que mi ex socio John Van Vliesingen se domicilió en Atlanta, hizo la agencia de viajes y empezó a comprar y afiliar a agencias de viajes en Estados Unidos, que por lejos, como dicen, by far, es el mercado más grande. Si hoy día nosotros vemos en BCD, el 85% depende de Estados Unidos. Sí, claro. Hablas de Europa, hablas de Asia, sí, pero for the birds, como dicen, no. Así que BCD crece mucho. Entonces, grandes compañías, Abbott, Pfizer, o sea, todos los laboratorios. O sea, no hay manera en que tomaras un laboratorio de cliente si no fueras una agencia, o Nestlé, o cualquiera de esos. No hay manera en que sea cliente tuyo, porque procurement en Suiza, de Nestlé, no va a dejar que cada país maneje su propio negocio. Claro. Si no es un network. Claro. Y busca consolidar de alguna manera. Así que yo creo que BCD compitió muy bien y logró de tener una participación en venta comercial del 5 hasta que finalmente tuvimos un buen 25. Pero ¿en qué momento allí te haces BCD? Cuéntanos esa transición allí. Una vez que en el año 2001 me junto con Viajes Láser, hacemos Travel Corp, ya éramos BTI. 2004, no solamente digo vamos a ser internacionales, sino declaro que tienen que ser accionistas. Si no son accionistas de Perú, dejo la marca. Y logro que BCD invierta en Perú
y le vendo el 60% del accionariado de la compañía y me quedé por el 40% durante 22 años. Y BCD se volvió accionista de BCD Perú, que lo renombramos. Claro. Pero tú, bueno, hombre de negocios, ¿no? E inquieto al mismo tiempo y, como bien dices, lanzando la piedra y yendo detrás de ella, ¿no? Para seguir creciendo. En el interín también hubo de manera paralela algunos otros negocios, ¿no? Sector por ahí mobiliario. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, ¿Cómo te podías manejar ambos negocios al mismo tiempo y llevar a tus empresas? Creo que te lo he mencionado del Feng Shui. ¿Ya? Yo llevo el Feng Shui hace 15 años. Aporta la prosperidad del ser humano y en mi caso es realmente increíble cómo puedes duplicar un negocio, cómo puedes triplicar algo. Bueno, todo depende si se vuelve auspicioso, ¿no? Así que el año 2004 le vendo a BCD, me pagan y con eso compro tierra. Ya. Y compro en la avenida Benavides, donde después hice un edificio, y dije, no puede ser, el mercado inmobiliario de Perú es lo que más riqueza ha generado, porque todos los moles, todo lo que ha sido la expansión ha sido hecho sobre terrenos privados. Claro. Y esos terrenos se han vendido en cifras bastante importantes. Así que me dediqué también paralelo a la agencia de viajes, a la construcción y a hacer oficinas corporativas. ¿Para viajes? ¿O para... No. Bueno, de hecho, BCD ocupa varios pisos del edificio, pero también hizo otros edificios. También invertí en un edificio en Máncora. Y eso lo que hizo es 1 más 1, 3. Claro. O sea, si yo tengo un negocio y me meto en un negocio que es capital intensive, o sea, capital intensivo, como la construcción, contratas una compañía constructora y yo no soy constructor. Claro. Pero la compañía constructora te levanta el edificio y contratas a vendedores y empiezas a vender los pisos. Y lo que un día valía 1,000, pasaba a valer 2,000. Claro. Porque el mercado inmobiliario ahora ha caído, ¿no? Pero para darte un ejemplo, cuando Ollanta Humala ya sale elegido presidente, el metro cuadrado estaba en 1,800, baja 1,300. Claro. ¿No? Pero la economía se recupera y sube a 2,000, sube a 2,200. Entonces, claro, es una mezcla de hit and run, ¿no? Claro. O sea, dónde vas poniendo y dónde vas sacando. Y en el camino, siguiendo con la agencia de viajes y rodeándome de un equipo que ha trabajado, hasta hoy día siguen, y han trabajado conmigo 20 y tantos años. Y ahora, ciertamente, ¿no? Lo que has podido, digamos, lograr y consolidar a BCD realmente en los últimos, 15 años, lo has podido hacer gracias a la compañía de un extraordinario grupo de trabajo. Pero quería justo antes de hablar quizás del grupo que te acompañó, háblanos de estos últimos 10, 12, 15 años, esa expansión de BCD, ¿no? En el sentido de captación de nuevas cuentas, de hecho, también todo aquello que tiene que ver con cuentas globales, por supuesto, el tema también de adquisición de pequeñas agencias de viaje, la apertura de nuevas unidades de negocio, en el sentido de, el negocio leisure, el negocio de grupos, de convenciones, en fin, cuéntanos un poco allí cómo luego de adquirir BCD y vender esa parte correspondiente a BCD per se, ¿cómo lograste tú ir de a poco, de manera local, desarrollando el negocio, ¿no? Como el Perú es cíclico, sube y cae, el modelo se repite. Entonces, lo único que tienes que hacer es volver a hacer lo que hacías. Crecimiento inorgánico. Claro. Entonces, ¿cómo creces inorgánicamente? Identifico qué agencias de viajes tienen a qué clientes. Entonces, con Avianca, había buenos negocios con Avianca. ¿Qué agencia de viajes lleva y tiene a las empresas colombianas? ¿Quién llevaba el laboratorio? Entonces encontrabas una agencia pequeña, pero que manejaba Roche. Claro. Entonces, BCD gana Roche, compito localmente, al final los termino afiliando y los termino comprando, y así hubieron entre 12 y 15 agencias de viajes en que le hacíamos
asociando, las íbamos sumando, y paralelamente a eso el negocio seguía siendo fructífero, a pesar de que las tasas de comisiones a las agencias de viajes, obviamente el mercado de distribución es el más erosionado de todos, ¿no? Y después de la pandemia ni qué dudarlo. Entonces, esa fue una parte. La segunda fue entrar con los bancos, redención de puntos de tarjeta de crédito y que los rediman en viajes, que es el modelo que aplicaba Nuevo Mundo Viajes en su época, el mercado de consolidación, y me retiro del mercado de turismo receptivo. ¿Qué te motivó a retirarte de ese mercado? Porque cualquiera pudiera pensar, aquellos quienes nos escuchan y nos ven, pudieran pensar, oye, el Perú, digamos, una de sus fortalezas a nivel turismo es precisamente el receptivo, ¿no? Con todas las bellezas naturales y que acá tenemos. Entonces, ¿qué te motivó? ¿Qué ocurrió allí como para tú decir, por aquí, al menos de momento, no es? No sé si... Bueno, yo creo que el negocio aún tiene parte de eso. Es decir, habré hecho 15 ITVs, Fitures, World Travel Markets, iba personalmente y atendía personalmente. La pregunta era BCD o era Ricardo Larrabio. La gran mayoría de todos los que han estado en este negocio dependía de la persona más que la empresa. Claro. La persona se movía de empresa y se movían. O sea, nadie decía Condor Travel. Todo el mundo decía, ¿Tasami? ¿No? ¿Dónde está Ricardo? Claro. Entonces, y si contratabas a un vendedor o tratabas a tu gerente comercial, el gerente comercial al final terminaba abriendo su agencia. Y voy a hacer una similitud con el turismo receptivo. De hecho, traje turismo de aventura en Calaya Reisen, de Alemania. Trepaban el Huascarán, hacían el Pato, ¿no? Entonces, ¿qué contrataba? Jirka, que era un turoperador, o Explorandes, ¿no? Los contratabas, ¿y en qué terminaba? El guía de turismo de Huaraz con el guía del grupo. ¿Qué hacían? Se iban de frente. Te hacían puenting, te puenteaban, ¿no? Así es que, y además de eso, altamente demandante, y el negocio de viajes corporativos, bueno, bien llevado, es la cabeza manda. La cabeza manda. Tenés que tener tus account managers y principalmente también tecnología. Hicimos tecnología local, que pusimos reporting online. Puse 15 oficinas de mi agencia en las empresas. También era in-house. In-house, sí. Manejaba toda la operación desde adentro. Claro. Y una vez que tienes a un cliente satisfecho y tienes oficina adentro, no se te va nunca. Claro, pero para mantener clientes satisfechos, y lo hablamos hace un rato, necesitabas de un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Así es. Cuéntanos un poco cómo lo desarrollaste en todos estos años, ¿no? Que tuviste ahí en la cabeza de BCD. ¿Cuánto fue el número, digamos, en su pico de planilla que llegaste a manejar? Llegamos a ser casi 150. Ya. Pero teníamos también teníamos una mayorista, había Lima Editora, habían varias cosas ahí, ¿no? Pero en general nunca hemos pasado de 130, hasta prepandemia éramos 130. Ya. Pero para darte un ejemplo, ver la construcción de la minera Las Bambas, que la hizo Overseas Bechtel. ¿Cómo te ganas a Bechtel? Me trepo un avión, me fui a Phoenix, Arizona, toco la puerta y ¿con quién me encuentro? Con Dave Weaver. ¿Quién es? El travel manager de la corporación Bechtel. ¿Y a quién le reporta? Al señor Bechtel. Ha ganado una mina en el Perú. De hecho, Yanacocha también están haciendo ahora ahí. ¿Qué vas a hacer en Perú? No, Las Bambas. ¿Cómo vas a construirlo? Explícame. Y nos sentábamos en la pizarra. ¿Y cómo vas a movilizar a la gente? ¿Y cómo van a llevar? ¿Y cuántas personas van a hacer? ¿Qué días llegan? ¿Cuáles son las rotaciones? Van a hacer negocio y le puse las oficinas allá a 4.800 metros. Mira. Y las manejamos de la mina. Y hacíamos la conmutación. O sea, salían los buses a las 10 de la noche y llegaban a Cusco después de 12 horas para que en el aeropuerto de Cusco empieces a transbordar a los que llegan de Lima, a los que llegan de Arequipa, bajan y suben. Entonces, altamente demandante y con un buen equipo de gente. Así es. Y decisiones, por lo que te escucho y te escuchamos,
decisiones importantes que te ha tocado, digamos, tomar a lo largo de tu carrera, ¿no es cierto? Decisiones de adquisición, de independizarte en algún momento, luego de adquisición de agencias de viaje, incrementar por otro lado las unidades de negocio, en fin, ¿no? Irte al sector inmobiliario en paralelo con el sector turismo. Pero si yo te preguntara, ¿cuál ha sido el mayor riesgo que Ricardo decidió tomar en algún momento en su carrera profesional? ¿Cuál te viene a la mente? Todo o nada. Todo o nada. Arriésgalo. Arriésgalo. Así fue con Southern, así fue con la Feria Ventín. Ha sido bastante personal mis decisiones y me ha ido bien. Yo diría que en los últimos tiempos, 2015, M&E, el área de Meeting and Events, que le decían MICE, sí, ¿no? Meeting sí. and Events, es muy bueno. Cuéntanos un poco al respecto. ¿Por qué mencionas eso en Primero porque particular? teníamos laboratorios y todos los laboratorios, los médicos y todos los productos, hoy en día ya está más regulado pero ustedes sabrán que antes, y no voy a dar nombre, te daban el medicamento con el nombre del fabricante. No había el genérico. Así es. Entonces, sí, los viajes de los laboratorios ha sido fuerte. Las mineras también, todas sus reuniones, sus meetings, las ferias, las convenciones, fuerte. Y finalmente, digamos, yo creo que la experiencia más enriquecedora, y hoy en día digo, ¿cómo me salvé? Fue el fútbol. Ah, mira, a ver, cuéntanos. ¿Cómo es el tema del fútbol allí? ¿En qué te...? Bueno, si aparecen los de M&E y el M&E no tiene, bueno, si bien tiene que ver con corporativo, ¿no? Claro. Mucho, es por un procurement de ABB, de ASEA Brown Boveri, termina en la federación y hace una licitación. La Federación Peruana de Fútbol, la Videna. Ya, bien. Así es que y viene mi gerente comercial y me dice, Ricardo, el fútbol. Yo le dije, ni muerto me meto en el fútbol. Voy a salir trasquilado de todas maneras. No hay manera en que no te agarren a penales. Ya. Así que bueno, un comité hicimos y dije, pero no hay manera en que nosotros podamos estar metidos en corrupción. De hecho, no trabajé nunca con el Estado. Nunca. Mantener una estructura, trabajar con el Estado, tienes que tener una organización paralela. Y tus principios de ética van a ser más de estética y no tanta ética. Así que nunca trabajé con el Estado, que es el gran comprador. Pero el fútbol, en esa época estuvo Edwin Oviedo, llegué a ir a la Videna. Mira. Y estábamos en la Videna y el Feng Shui de la Videna, mejor no te hablo. A ver. ¿No es cierto? Ya, esa será una conversación ese es después. Otro capítulo. El Feng Shui en los negocios estaba Juan Andrés Matute, que era el secretario general, y me explican lo que quieren hacer en el fútbol en el Perú. Y yo le dije, pero no hay manera, porque aquí no pueden haber almuerzos, aquí no pueden haber traguitos, aquí nadie se me va de viaje, se trepa un avión, no hay pasajes regalados, no hay nada. Pero eso queremos. ¿En qué año fue esto? Estamos hablando... 2016. Es decir, previo o en las eliminatorias para el Mundial del 18. Las eliminatorias del Mundial de Rusia, 100% las vi. Bien. Entonces, ahí es donde entramos a alquilar aviones. Esto bajo el paraguas de BC. PCD. ¿Sabes? Todo Ya, eso. ya. Yo al final declaro en la revista Viajero Ejecutivo, el futuro va a ser chartear aviones, ¿no? Para ciertas cosas. De hecho, los operadores tienen sus propios aviones, como Cóndor, ¿no? Así que logramos hacer, y todos los partidos, el de Buenos Aires, el de Maturín, el que jugamos en Quito, el que jugamos en La Paz. Personalmente alquilé aviones y nos fuimos a Nueva Zelanda. Mira. De Nueva Zelanda llegamos a Lima. Y Ricardo Gareca era un hombre de caulas. O sea, él tenía que viajar antes de medianoche y nunca después de medianoche. Ah, mira. Así que salimos de Wellington, un avión alquilado en Nueva Zelanda por nuestras oficinas en Nueva Zelanda. Alquilamos el avión,
Después del partido salimos, llegamos a Oakland, cambiamos de terminal y a las 11:50 cerramos la puerta del avión y nos venimos a Lima. Mira. Y así sucesivamente, después con la parte de marketing de la federación, llevábamos aviones. Claro. Con los hinchas, fuimos a la final de la Copa Libertadores. ¿Y Rusia? Me imagino que Y también. de Rusia, yo los llevé personalmente. Ya. Freaky. O sea, ¿a quién le alquilas? Así es. O sea, Mira, eso da para un programa completo. ¿Cómo es la logística de viaje en estos torneos de competición internacional, ¿no? Que dependes de un resultado para ver si sigues en el campeonato y luego si sigues, cuándo es el próximo juego y en qué ciudad y toda aquella logística debe ser sumamente interesante. bien complejo. Así es. Y los riesgos. O sea, un charter, el que hicimos a Lima, fuimos a Zúrich, y de ahí ellos fueron a Viena, jugamos con Saudi Arabia, de ahí charter, jugamos en los países nórdicos a Rusia, pero toda la logística de viajes de todos los partidos, el gobierno ruso. Mira. Todo dentro de Rusia fue ruso. Nadie podía volar con tu avión, pero nada. Todo fue privado. Pero finalmente se alquilaron un avión y por BCD también buscamos compañías charteras. Y cuando no tienes mucha experiencia, bueno, alquilarle a Latam es más fácil. Claro. De hecho, le alquilé a Bianca. Claro. De hecho, le alquilé a Star para el partido donde Paolo Guerrero en Buenos Aires, olvida. Claro. Decíamos, no llega el avión, pero ¿por qué no ha llegado el avión? ¿Se habrá caído? No, había parado en Tacna, echar combustible. Claro. Y anécdotas hay miles. Así es. Estaba en Buenos Aires y ya sabíamos que Perú no, o sea, así ganara Perú, y ya no pasaba a la siguiente, entonces sabíamos la fecha de vuelta. Así es que mandamos el avión, no voy a decir de quién era el avión, y me llaman por teléfono y dice, Ricardo, me dice, vamos directo a Lima. Y por supuesto, en vez de ir los 80 en un avión de 280 o de 300, entraron peruanos, entraron en el avión y querían que lo trajéramos a Lima. Y le digo, bueno, el avión se va a quedar sin combustible en el Atlántico. Claro. Así que anda, a ver tú, pues, ¿no? Así que el avión paró en Oporto. Anda a tancar el avión en Oporto y finalmente llegar a Lima. Así que, bueno, la del fútbol me enseñó bastante. Me demoró 3 años cobrar. Ya. Pero bueno, al final, al menos en penaltis ganaste. La ganaste. Pero tienes que ir a penalti. Así es. Tienes que ir a penalti. Cuando viajamos, el lujo está en el destino. Y no hay mejor forma de hacerlo que con tu compañero de viajes. Tierra Viva Hoteles, cadena de hoteles peruana, reconocida en plataformas internacionales como Booking, Expedia y TripAdvisor, por su excelente servicio personalizado y gracias a sus buenas ubicaciones y sus amplias y cómodas habitaciones. Aprovecha su promo de enero a abril 2024, Conectando con lo Nuestro, exclusiva para viajeros peruanos. Más información en tierravivahoteles.com. Tierra Viva Hoteles, orgulloso patrocinador de Viajeros Frecuentes. Y hablando precisamente de ello, te pregunté hace un rato cuál había sido, digamos, el riesgo en tu criterio de mayor envergadura que tomaste en tu carrera profesional. Pero si te pregunto cuál ha sido tu mayor logro, ¿cuál sería? Mi mayor riesgo ha sido mi patrimonio. Al yo ser gerente general y accionista, no consultaba nunca a mi socio. Entramos en fútbol. Alquilamos el avión. No pedía permiso para cosas que hacía. Pero cuando llega el problema, así es. Uno tiene que así es que el mayor reto es uno mismo. ¿No? Así y es. La otra pregunta que me hiciste. El logro. ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál es mi mayor logro? Mi mayor logro es, primero, pasar el negocio a cero, estar en mi casa, en la playa, es cero avión, y creo que para todos los que estamos aquí ha sido, encerrado en tu casa, no hay aeropuertos, 130 empleados, la planilla, y no sabes cuándo vas a salir. Así que creé un programa, que sería un poco extenso explicarlo, pero empezamos con vacaciones al personal, empezamos con licencias sin negocio de haber, después hubo la suspensión perfecta. Así es. Suspensión perfecta, ¿no es cierto?
Y gradualmente, ahí empezaron los charters. Claro. Ahí no había otra manera, porque no habían vuelos comerciales. Así es. Entonces ahí empezaron también, nuevamente se repite la historia, ¿no? De hecho, hasta post pandemia, y no te miento en decirte que por lo menos serían unos 60 charters mensuales que hacían. Mira. Sí, sí, uno sí. diario, digamos. 2 diarios, quiero decir. Y a veces 3. Wow. O sea, ¿qué hacías? Avión en Arequipa, avión en Cusco y avión en Lima. Entonces, todos los de Lima que van al Cusco, todos los de Cusco que van a Lima y a otras ciudades, los que hacen el cerrojo y andan a movilizar a toda esa gente. Con gente en el aeropuerto, en fin. Muy bonito. Riesgos, la que te imaginas. Y finalmente salir adelante, y yo ya mi retiro lo tenía planificado porque lo mandé a mis 2 hijos a estudiar afuera y ya ninguno regresó. Y no hay herencia del negocio y le da pega. Así es que le digo a mis socios, a los 70 me voy. Y mi 40%, ¿no? Y así fue. Después de la pandemia, lo primero que hicimos es recuperar el negocio. Así es que la pandemia ha sido 2020. 2020, correcto. 2020. No, pues no me preguntes cómo. Pero lo hicimos con mercado de consolidación, lo hicimos con las mineras, recuperamos las Bambas, porque las Bambas se fue. Recuperar las Bambas. Me fui Lima, Santiago, Melbourne, a las oficinas de M&G. Y a la oficina, no voy a dar el nombre de la persona, a decir, ¿qué hacen en Perú? ¿Cómo están movilizando? Ustedes trabajan con nosotros, ¿cómo les va? Me dijeron, mal, regresen con nosotros. Mira. Y logré que hagan una licitación y recuperamos las Bambas, montamos de nuevo la operación porque la minería sigue. La minería no para, es 24/7, 24/7. Y en el año 2021, ¿no? 2021-22, nuestro nivel de comercialización y nuestro EBITDA fue similar al de prepandemia. Mira. Tanto go. Claro. Así es que bueno, esto es como la acción en la bolsa. Te guste o no, la acción vale lo que vale. Así es. Y la acción valía la mitad. Y dije, más vale perder la mitad. Así es que vendí mi 40%. Me dieron un paquete relativamente bueno y listo, me retiré. Y luego de, casi o más de 40 años en la industria del sector de viajes y turismo, ya retirado, digamos, mirando atrás, ¿cuál es el legado que ha dejado en el sector de viajes y turismo en el Perú, Ricardo? Yo no sé si he dejado legado. No, eso no te lo podría responder. No lo sé. Al menos en tu equipo directo, ¿qué crees tú que por ahí ellos pudieran recordar siempre de ti como líder de la Mi mayor organización? reto, como el todo que es empresario, es tu socio. Yo dije, socio local no va. De hecho, Southern no era local y de hecho visité una compañía que está en 115 o 120 países del mundo. Es una holding, ¿no? Y factura $22 billones. No es una línea aérea, pero sí es algo importante. Pero BCD es un Travel Management Company. Es una compañía que se dedica a corporate travel. Y el modelo de Perú no tiene un corporate travel de una envergadura. No es Chile. O sea, el BCP de Chile contra el de Perú es 3 veces más grande. Y un país que tiene la mitad de la población. Así es. ¿Cierto o no? Entonces, Argentina, no dejemos Argentina, pero un Brasil y un México, bueno, compraron Colombia, ¿no? Se llevan pues Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Por mucho. No tenemos masa crítica y a ellos les es difícil manejar una operación en Perú, principalmente por temas de tecnología, ¿no? Sí conocen el negocio de consolidación, están fuera del leisure, totalmente del mercado de vacaciones están fuera, inclusive la inversión que tendrían que hacer para entrar en un modelo tipo Expedia o cosas de ese tipo sería muy, muy loco, ¿no? Entonces, la compañía, el legado es que la compañía fue llevada por un owner entrepreneur. Hoy BCD es un wholly owned company regulado por una corporación que tiene sus propios estándares. Así es. Pero por lo menos
ha pasado el año desde que me he ido y la respuesta que he recibido. Estamos en budget y hemos logrado el evita del budget. Muy bien. Ya pasó el año. De ahí en adelante, ¿cuál será el legado? Yo creo que difícil que haya legado ya hoy en día. El mercado se mueve a una velocidad tal que ¿quién se acuerda de los legacy carriers? De hecho, yo siempre he tenido un refrán, monkey see, monkey do. O sea, cuando tú ves que Delta se va con Northwest, que fue el primero, ¿no es cierto? Y dejar de competir uno con el otro y ver con quién compites y sumarlo, le costó trabajo a las otras líneas aéreas. Pero después de eso, así es. United y Continental. Y el último fue US Air con American, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el legado? ¿De qué legado hablamos? Si hoy en día ves que American cierra sus oficinas comerciales, ¿qué queda? La inteligencia artificial. Y yo tengo 70 años y mi inteligencia no es artificial, definitivamente. Ricardo, mira, y para ir ya cerrando con esta tan amigable charla, interesantísima. Espero no haberte aburrido. No, por favor, interesantísima por demás. ¿Qué consejos le darías tú hoy a todos aquellos emprendedores o empresarios incluso que quisieran incursionar en este sector tan vibrante, interesante, dinámico como es el sector de viajes y turismo? Bueno, viajes y turismo no es lo mismo el lomo saltado que el ají de gallina. Los dos son platos criollos, pero son distintos. O sea, no es lo mismo hotelería que línea aérea. Así es. No es lo mismo que agencia de viajes. Yo creo que el mercado de distribución es un mercado sumamente erosionado y va a ser cada día más erosionado. Y no hay manera en que no pague el cliente ese servicio. Pero no todo el mundo está dispuesto a. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir. Sé que estamos finalizando, pero te interrumpo. ¿A qué te refieres con la erosión? Un poco como para aquellos que nos ven y nos escuchan sepan a qué te estás refiriendo. ¿A qué te refieres con la erosión del sector o el área la erosión de la distribución? La erosión de la venta de pasajes es lo que hoy en día viene con el NDC. O sea, si tú quieres utilizar un globalizador, vas a tener que pagar $10, $15 por cada boleto. Pero si tú lo haces online, no pagas nada. Bueno, compras un boleto, puedes pagar $15 y que alguien te ayude, te haga el boarding. Pero cuando compras 5,000 pasajes, cuando compras 10,000 o cuando compras 70,000 pasajes como clientes que tenemos, entonces estás hablando de otros niveles, ¿no? La automatización y la inteligencia hace que, en mi opinión, el mercado de distribución de pasajes es erosionado por la propia tecnología que va con ello. En el mercado del turismo interno, por decirlo así, Perú, depende de lo que pasa con la política. Es decir, estás en época de expansión, como pasamos los 10 años de Fujimori, la economía y para que suba tiene que bajar. Y el problema es si bajas más que subes. Claro. Y ahora, hoy en día, miras a un Perú y dices, caramba, todo lo que tienen invertido en hotelería, los ves y preguntas, ¿cómo está el tráfico a Cusco? Está al 30, 40 del 100. Pero ese 30 ni con crecimiento inorgánico lo haces. Claro. O sea, lo que tienes que hacer es esperar a que pase la ola, esperar a que cambie el gobierno. Y bueno, Perú siempre tendrá su Machu Picchu, que va a ser ¿no? Tengo amigos que se han ido ahora y han estado en Egipto. Hay gente que no va a Egipto, ¿no? Pero Egipto es Egipto. Y hacer el crucero por el Nilo es una cosa más fantástica que puedes hacer. Entonces siempre va a haber turismo, ¿no? Pero los tiempos, como hemos tenido en el pasado, son difíciles. Y tienes que aguantar el salto. El chaparrón ahí. Tienes que aguantar el chaparrón. Así es. Ricardo, ha sido un gustazo conversar contigo, pero antes de terminar te voy a hacer 10 preguntas cerradas, ¿no? Ya. Y solo me respondes con lo primero que te venga a la mente. Como hombre de turismo, ¿no? ¿Playa o montaña? Playa. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Turismo en familia o por tu cuenta? Por mi cuenta. ¿Equipaje facturado o carry-on? Carrión. ¿Turismo? Perdón. Cuando voy en moto, no. Eso nos faltó conversar. Tu pasión por las motos. Para un próximo programa seguro lo desarrollamos.
Turismo en grandes ciudades o en pequeños pueblos. Pequeños pueblos. Tren, barco o avión. El avión para cruzar el charco. Y de ahí tren. Muy bien. América o Europa. Europa. Turismo nacional o internacional. Internacional. ¿Mejor precio o prefieres más irte por el tema de servicio al cliente? Servicio al cliente. ¿El pisco, el tequila o un buen escocés? Ayer me tomé un pisco sour. Bueno, Ricardo, ha sido un gustazo haber conversado contigo el día de hoy. Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado y habernos visto. Y no dejen de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta un próximo episodio.